Cámara, ¿qué fue con la cámara? Ay, la cámara se fue abajo. A ver, ¿me ven? Muy bien, ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo Buenos están? días, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo están? Ya los he Mm, extrañado una semana, ¿cierto? yo también. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con el curso de economía? ¿Todo bien? ¿Han respondido correctamente? ¿Tienen alguna duda por ahí? ¿Todo ok? Hoy ya nos toca un tema muy bonito también. Nos toca capital y empresa. ¿Bien? Listo. Con sueño. ¿Cómo que con sueño, Miguel Ángel? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué? Si el curso si es su curso favorito, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, ya estoy publicando. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor, si se puede Sí se visualizar? puede ver, Miss. Bien, vale, vale. Genial. Listo, vamos a hablar sobre el factor capital y empresa. Bien, factor capital. El factor capital vendría a ser el conjunto de elementos creados por el ser humano, ¿sí? De alguna manera para la producción de otros bienes o servicios. Bien, entonces el factor capital es un conjunto de elementos, un conjunto de recursos que van a ser utilizados dentro de la producción, ¿no? Por ejemplo, maquinarias, equipos, herramientas, ¿no? Incluso hablamos del capital humano, hablamos incluso del dinero que van a ser utilizados dentro de la industria para crear otros bienes u otros servicios. Ahora, ¿cuáles son las características del factor capital? Primero nos dicen que es un factor clásico, ¿sí? Es un factor clásico. Y aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué es un factor clásico? ¿Mm? ¿Por qué es un factor clásico? La semana pasada habíamos mencionado, ¿por qué es un factor clásico? Claro, porque es estudiado por el papi de la economía. ¿Quién es el papi de la economía? El señor Adam Smith, ¿cierto? Básicamente, los tres factores clásicos vendrían a ser el factor naturaleza, ¿sí? Naturaleza, trabajo y capital. Son los tres factores clásicos. Bien, por eso se dicen clásicos porque son analizados, estudiados dentro de la escuela clásica. Bien, es considerado auxiliar. ¿Por qué es considerado auxiliar? Muy bien, ahí está la foto del papi de la economía, ¿cierto? El papi de la economía, Adam Smith. Muy bien. Es considerado auxiliar, se dice, ¿no? Auxiliar y derivado. Ahí está. Auxiliar y derivado. ¿Bien? ¿Por qué es considerado auxiliar? Porque contribuye, ayuda, ¿no? Dentro de la producción y es derivado porque surge como consecuencia de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces es auxiliar porque contribuye, ayuda dentro de la producción y derivado porque surge como consecuencia de la acción del hombre sobre la naturaleza. Bien, bueno, ¿quién es su retribución? Bueno, la retribución que percibe el factor capital es el interés o rédito. Bien, interés o rédito. Esa es la retribución, el pago que justamente va a obtener el factor capital. Muy bien. Entonces, recordemos también que el factor capital no solo se refiere a las maquinarias, a los equipos, que vendría a ser el capital físico, sino también corresponde al capital monetario, ¿sí? O sea, es decir, el capital es tanto el capital físico como el capital monetario, es decir, el dinero. Bien, listo. Muy bien, entonces aquí vamos a continuar. La importancia, chicos? ¿Cuál es la importancia del factor capital dentro de la industria? Bueno, una de las importancias es que aumenta la productividad del trabajador. Es decir, básicamente, pues, al producir grandes volúmenes de estos bienes o servicios dentro de la industria, gracias a las maquinarias, a los equipos,
Aumenta el nivel de eficiencia de los trabajadores. Es decir, con la misma cantidad de trabajadores o incluso con menor número de trabajadores, se puede generar grandes cantidades, grandes volúmenes de bienes producidos en la industria, ¿no? Por ejemplo, las maquinarias. eh, Básicamente, antes del uso de las maquinarias, quizás para el hombre, producir eh, un bien, por ejemplo, polos, camisetas en la industria textil, era un poco más lenta, demoraba más tiempo. Con el avance en la tecnología, con la introducción de las maquinarias, eso han hecho que sea más rápida la producción de polos, de camisetas, de vestidos en la industria textil, y esto de alguna manera ha aumentado los volúmenes, ¿bien? Y esto utilizando menos cantidad de trabajadores en la industria. Entonces, esto aún de alguna manera, una de la importancia del factor capital es que aumenta la productividad del trabajador. Bien, también reduce los costos de producción. ¿Por qué? Porque permite reducir los gastos. ¿No ves? Por ejemplo, en industrias eh, se utiliza bastante el uso de maquinarias, de equipos. Y pues estas maquinarias y estos equipos reemplazan la fuerza de trabajo del hombre. Si antes, por ejemplo, para una determinada producción se utilizaba una cantidad de trabajadores, el hecho de alguna manera utilizar tecnología, maquinarias dentro de la industria, esto reemplaza la fuerza de trabajo de los empleados, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también reduce gastos. ¿Por qué? Porque en vez de pagar a 10 o 20 personas, ¿no? Mensualmente un sueldo, pues la compra de una maquinaria es de alguna manera diferente a quizás pues contratar trabajadores, ¿no? El reemplazo del personal empleado, ¿no? Por una maquinaria reduce los costos de producción. Bien, reduce también el esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, antes el hombre tenía que realizar diferentes tipos de actividades en la industria, ¿no? Realizar todo el proceso de producción. Ahora con el uso de maquinarias, pues es más rápido, ¿no? El esfuerzo empleado en la producción. Por ejemplo, en la construcción de carreteras, ¿no? Por ejemplo, cuando hay huaicos, ¿no? Huaicos, por ejemplo, ustedes saben que hay caídas de piedras, de rocas en las vías, ¿no? Y lamentablemente, si no hubiera maquinarias, pues sacar las piedras, las rocas de las pistas, pues demoraría más tiempo, ¿no? Ahora pues las maquinarias, los equipos, pues vienen tractores, ¿no? Maquinarias pesadas, se encargan de recoger, bueno, y poder sacar todos esos escombros que dejó el huaico y es más rápida, ¿no? Es más fácil, por ejemplo. Igual, por ejemplo, para poder construir pistas, carreteras, las maquinarias, de alguna manera, pues, eh, reducen el esfuerzo físico de los trabajadores porque es más fácil utilizarlas que quizás hacerlas uno mismo de manera tradicional. Bien, también aumenta, dice, las reservas de stock. El hecho de que las maquinarias aumenten el nivel de producción en las empresas, básicamente esto también genera que las empresas tengan productos en stock en los almacenes, o sea, productos que puedan estar guardados, ¿no? Hasta que los productos que están en los puntos de venta sean vendidos. Entonces, aumenta las reservas de stock de diversos productos gracias a en este caso, al capital, ¿no? También mejora la explotación de recursos naturales. El uso de maquinarias, de tecnología, de alguna manera ayuda que se utiliza de manera eficiente, ¿no? El aprovechamiento de recursos naturales dentro de la industria. Bien, todo esto es la importancia que tiene el factor capital en la empresa. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, mis. Bien, muy bien. Entonces, eso es la importancia. Bien, esos son los puntos importantes que justamente
tiene el factor capital. ¿Bien? ¿Ok? ¿Todo ok? Listo. Bueno, voy a borrar esta parte y vamos. Bueno, este es algo resumido, bueno, de lo que hemos acá, bueno, de lo que hemos visto hace un momento, es aumenta la productividad del trabajador, reduce los costos de producción, reduce el esfuerzo humano, incrementa la productividad, la producción, incrementa también las ganancias, mejora la explotación de recursos y aumenta las reservas de stock, ¿no? Las maquinarias, los equipos dentro de la empresa contribuyen demasiado al desarrollo de la producción de bienes y servicios. Bien, bueno, vamos ahora a hablar de los enfoques. Según los enfoques, tenemos dos enfoques, el enfoque neoclásico y el enfoque socialista. El enfoque neoclásico, ¿sí? De la escuela neoclásica, clasifica al capital en dos. Clasifica al capital lucrativo y productivo. Básicamente lo va a clasificar según su destino, ¿sí? Según su destino. Entonces, básicamente según su destino se clasifica a productivo, es decir, el capital que está destinado a la producción. Bien, voy a ponerlo por aquí. Es el capital que está destinado a la producción. ¿Sí? El capital productivo es el capital que está destinado a la producción, ¿bien? De bienes y servicios. Y este capital productivo se subdivide en dos, capital fijo y capital circulante. ¿Cuál es la diferencia entre un capital fijo y un capital circulante? Pongan atención aquí. El capital fijo está presente en varios procesos productivos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para la producción de este polito, de esta camiseta, por ejemplo, de aula, ¿no? Esta camiseta, para la producción de esta camiseta voy a utilizar de alguna manera ciertos elementos, ¿bien? Pero hay capitales que la empresa va a utilizar, ¿bien? Y que va a estar presente en varios procesos productivos. Yo te pregunto, ¿qué era un proceso productivo? La semana pasada habíamos hablado que el proceso productivo era. ¿Qué era el proceso productivo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un proceso productivo? Bien, ¿qué era el proceso productivo? Era un conjunto de etapas técnicas, ¿sí? Donde se transformaban los recursos, es decir, por ejemplo, insumos y materias primas en bienes finales. ¿Se acuerdan la semana antepasada cuando hicimos proceso económico? Habíamos hablado del proceso productivo, ¿cierto? ¿Qué era el proceso productivo? Un conjunto de etapas técnicas donde se transformaban los recursos, los insumos, la materia prima en bienes finales. ¿Se acuerdan? No. Materia bruta, materia prima, insumo, bien final, ¿sí? La transformación de recursos hasta convertirse en un bien final. Entonces, un proceso productivo vendría a ser, por ejemplo, la producción de esta camisa. Esta camisa ha pasado por un proceso productivo, ¿cierto? Esta camiseta ha pasado por un proceso de transformación. Por ejemplo, era una tela, la tela se transformó y se convirtió en una camiseta. Bien, entonces un polo es un proceso productivo. Entonces, si hablamos de que si el capital fijo está presente en varios procesos productivos, entonces estamos diciendo
que es el capital que la empresa industrial textil, va a adquirir, va a comprar y lo va a utilizar en la producción de más de un polo. O sea, es decir, la producción de cientos de polos, decenas de polos dentro de la industria textil. Entonces, yo te pregunto, dentro de la empresa, ¿qué podría ser un capital fijo? Aquel que está presente en varios procesos productivos. ¿Cuál sería, por ejemplo, un capital fijo? Sería la máquina. La máquina de coser, la remalladora, está presente en varios procesos productivos. O sea, para la producción de polos, de camisas, voy a utilizar una máquina. Y esa máquina se va a utilizar para producir cientos, decenas de camisas y polos. Entonces, un capital fijo vendría a ser una maquinaria, una herramienta, un local, ¿sí? Entonces, ese es el capital fijo. Por ejemplo, en una clase, ¿no? En una clase educativa, por ejemplo, a nivel preuniversitario, la academia Aula 20, por ejemplo, ¿qué capitales utiliza para prestar servicios educativos? Sobre todo si hablamos de capitales fijos. ¿Cuál vendría a ser un capital fijo de la academia Aula 20? A ver, los escucho. Bueno, o si no, los leo por el chat. ¿Qué vendría a ser un capital fijo? Por ejemplo, aquel que está presente en varios procesos productivos, recordando que un Computadores. proceso, como, ahí está, muy bien. Por ejemplo, el local, ¿no? Las carpetas, las computadoras, muy bien, ¿no? Bien, muy bien. Docentes, dicen por ahí. No, los docentes no. Los profesores no es un capital fijo. No vendría a ser un capital fijo. La energía eléctrica tampoco es un capital fijo. Bien, recuerda que vendría a ser el capital fijo aquel que está presente en varios procesos productivos. O sea, en cada clase, por ejemplo, ahorita estás llevando tu clase de economía, pero más adelante quizás vas a llevar tu clase de biología, de álgebra, de RM, en fin. Cada clase es un proceso productivo. Entonces, ¿qué capital, qué bien que ha sido adquirido por la empresa va a estar en varios procesos productivos? Por ejemplo, la computadora. La computadora, la cámara, los audífonos, ¿no? Por ejemplo, están presentes en varios procesos productivos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, todo ello, bueno, en el caso de una clase presencial, ¿no? La pizarra, las carpetas, vendrían a ser un capital fijo. ¿Bien? Ahora, hay algo que se caracteriza el capital fijo. El capital fijo tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que su valor se va a ir desgastando por partes. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que se va a ir depreciando, ¿no? Se deprecia, ¿bien? Se deprecia. Con el constante uso se va a ir depreciando, es decir, su valor se va a ir desgastando por partes, ¿bien? Entonces, por ejemplo, una pizarra. Con el constante uso, el profesor va escribiendo, viene otro profe, otra clase, ¿no? Y así pasan los ciclos, un ciclo repaso, ciclo semestral, ciclo cero, ¿no? Repaso uno, repaso dos, así pasan los ciclos y la pizarra, ¿qué va pasando? Va perdiendo su valor por partes, se va a ir desgastando. Igual en la industria textil, por ejemplo, ¿no? En la empresa textil la maquinaria, ¿no? La máquina de coser, ¿no? Por ejemplo, con el constante uso, se va a ir desgastando su valor, se desgasta su valor. Entonces, ¿cómo se le denomina ese desgaste constante que justamente atraviesa, ¿no? Este capital fijo? Se le va a llamar depreciación. Por eso decimos que una característica del capital fijo es que se deprecia. ¿Sí? Se va a ir depreciando, se deprecia. Bien, el capital fijo se va a ir depreciando, ¿no? Esa es una característica muy importante que ustedes tienen que no olvidarse. Bien, ok. Ahora, ¿y el capital circulante? El capital circulante es el capital que está presente en un solo proceso productivo. Ojo con esto, en un proceso productivo.
Es decir, es el capital que solamente lo voy a utilizar para la producción de un solo bien o de un servicio. En este caso, ¿cuál es el capital circulante de la producción de este polo? Este polo es un proceso productivo. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser un capital circulante de este polo, de esta camiseta? ¿Qué vendría a ser un capital circulante de una industria textil, por ejemplo? La tela, muy bien. La tela es un capital circulante. ¿Por qué, profesora? Porque este pedazo de tela que yo he utilizado para producir esta camiseta, bien, yo ya no lo vuelvo a utilizar en la producción de otra camiseta. El hilo, los botones, los botones que se han utilizado para producir esta camiseta ya no se vuelve a utilizar en la producción de otro polo. ¿Te das cuenta? En la industria textil, los botones, los hilos, la tela vendría a ser un capital circulante. A ver, en la Academia Aula 20, ¿qué vendría a ser un capital circulante? ¿Mm? ¿Qué vendría a ser un capital circulante en la Academia Aula 20? Ya, bueno, plumones, tizas, muy bien. ¿Qué más? La electricidad, claro, la luz, bien, bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, claro, las hojas, bien. Y hay algo muy importante, la fuerza de trabajo del hombre. ¿Cómo, profesora? O sea, la fuerza de trabajo del hombre empleada en la producción también es un capital, sí, pero es considerado un capital circulante. ¿Por qué? A ver, chicos, la energía que yo les brindo, por ejemplo, el trabajo que en estos momentos le estoy brindando a ustedes, el servicio, la energía, ¿no? El desgaste, por ejemplo, físico, mental, que yo empleo en estos momentos para producir un servicio educativo, solamente es para este proceso productivo, ¿sí? La energía, el esfuerzo físico que yo estoy empleando en estos momentos, el esfuerzo mental, solamente es para este salón, para este proceso productivo. La energía, el esfuerzo físico no es la misma que voy a ofrecer para el próximo proceso productivo, es decir, para el otro salón, ¿sí? Entonces, el esfuerzo empleado en la industria es un capital circulante. Por ejemplo, ¿no? En la industria textil, aquella persona que se dedica para producir un polo no va a emplear la misma energía o el mismo esfuerzo físico-mental eh, para un producto, va a ser igual que en el otro, ¿no? Eso va a ir cambiando, va a ir variando. Por eso es que solamente está empleada en un solo proceso productivo. Y eso es lo que nosotros llamamos como capital circulante. Entonces, el insumo, la fuerza de trabajo, la energía eléctrica, la tela, los botones, eh, el hilo, vendría a ser un capital circulante, ¿sí? Ahora, hay algo que se caracteriza, a diferencia del capital fijo, es que el capital circulante entrega todo su valor en el primer uso. O sea, por ejemplo, ¿no? La tela ha entregado todo su valor a la producción de este polo, ¿sí? Entonces, el capital circulante no se va a depreciar como en el caso del capital fijo. ¿Por qué? Porque todo su valor lo va a entregar al producto que se genera. Esa es una característica del capital circulante. Hasta ahí todo claro con respecto a la diferencia entre capital fijo y el capital circulante, chicos. ¿Todo claro? Sí, ¿Sí? Miss. Muy bien. Por ahí, a ver, los otros chicos, porque somos más de 100, ¿ah? Todo claro, profesora. Por favor, yo quiero 100 comentarios. 100, Todo más de bien, Miss. 100 Sí, sí, comentarios. sí, todo claro.
Muy bien, Manejaron los 300. excelente, están ahí activos, ¿sí o no? Activos. A mí me gusta que el salón esté activo, que el salón esté ahí participando, ¿sí o no? Entiendo, profesora. Claro, muy bien. Obvio, dice, todo clarito. Excelente, perfecto. A ver, bueno, no es que dude de ustedes, pero a mí me gusta como para quedarme contento, ¿bien? Por ejemplo, en una juguería, debería ser un capital fijo. A ver, en una juguería, en una empresa, ¿no? Una juguería, por ejemplo, ¿qué vendría a ser el capital fijo? Tal vez una licuadora o Muy bien. vasos, como se usen. Claro, Me la conozco licuadora, en... excelente, los vasos, el local, excelente, Sí, muy bien. Ah, vasos, sí, pero no cualquier vasos, ¿ah? Los vasos de vidrio, ¿no? Las losas de vidrio, por ejemplo, ese es un capital fijo, excelente, perfecto, ¿no? Las mesas, por ahí decían, las sillas, excelente. Y un capital circulante en una juguería, ¿cuál sería? tal vez el trabajador de por medio el que, el que sirve ya sea Claro. los jugos y las cositas. Claro, el trabajador, las frutas, los insumos, muy bien, ¿no? Claro, la electricidad que se utiliza, el agua, ¿cierto? El agua, la energía eléctrica, en fin, todo eso vendría a ser el capital circulante. Excelente, ya está perfecto ya. Ya con eso yo ya sé que ustedes han aprendido y saben qué cosa es un capital productivo. Bien, ahora vamos con el capital lucrativo, porque habíamos dicho que, a ver, lo del PDF que se brinda, ¿en qué capital está? No te entiendo. No le entiendo. Ya, a ver, hay un mensaje, pero no le entiendo. Dice el PPDF. Ya, a ver, quizás ahorita lo escribo otra vez. Bien, les estaba diciendo, entonces, según los neoclásicos, se divide en capital lucrativo y el capital productivo, ¿cierto? El capital productivo está destinado a la producción. Entonces, ¿y el capital lucrativo? Bueno, el capital lucrativo es el capital que no está destinado a la creación de otros bienes o servicios. En otras palabras, no está destinado a la producción, ¿sí? Es el capital que no está destinado a la producción, ¿bien? Este capital no está destinado a la producción, ¿bien? Ese es el capital lucrativo. Entonces, profesora, si no está destinado a la producción, entonces, ¿por qué se considera un capital? Porque genera ingresos. O sea, si bien no está destinado a la producción, pero sí genera ingresos al propietario. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un departamento, un cuarto, un terreno, un local que no utilizan, pero lo alquilan. Entonces, si bien ellos no están de alguna manera produciendo, o sea, el local, ¿no? No están generando una producción de un bien o un servicio, simplemente están alquilando un departamento, un local, un terreno, un espacio. Entonces, ese alquiler de ese local te genera ingresos, ¿cierto? Te genera un ingreso. Entonces, se considera un capital lucrativo. Hay personas, por ejemplo, que prestan dinero, ¿no? Por ejemplo, yo puedo prestar dinero. Sus compañeros dicen, profesora, préstame dinero. Ya yo te presto dinero, pero con 20% de interés. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy prestando dinero, pero voy a generar un ingreso. ¿Cuál es el ingreso? Los intereses que me tienes que pagar por haberte prestado dinero, ¿cierto? Entonces, ese es mi ingreso, ¿no? Ahora, hay personas que les gusta ahorrar, por ejemplo. Entonces, si tú tus ahorros los llevas como depósito a una entidad financiera, como un banco, por ejemplo, el hecho de depositar en un banco, el banco te va a pagar a ti una tasa de interés. Esa tasa de interés se va a llamar tasa de interés pasiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un depósito. Entonces, como tú estás depositando tus ahorros en el banco, te genera un ingreso, ¿cierto? Ese ingreso no está destinado a la producción, sin embargo, sí te genera un ingreso. A eso se refiere con el capital lucrativo, ¿sí? Lucrativo. No es necesario.
en realidad, Celina, ¿no? Pero estamos hablando de un capital lucrativo, ¿no? Depósitos en banco, el alquiler de un local, de un terreno, de un departamento, la compra de acciones, por ejemplo, ¿no? Documentos de valor, títulos de valores, vendría a ser parte de un capital lucrativo. ¿Hasta ahí todo claro? Hasta ahí todo claro con respecto a la diferencia entre capital lucrativo y el capital productivo, ¿sí? Sí, Miss. Sí, me hizo claro. Bien, muy bien. Entonces, aquí hemos terminado el enfoque neoclásico. Yo les recomiendo que le tomen fotos porque he añadido alguna información adicional ahí en el chat. Así que tómenle foto y comparten con sus compañeros. Bien. Muy bien, ahí ya están compartiendo. Listo. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a ir a la siguiente parte. Bueno, ahora, así como hay un enfoque neoclásico, también hay un enfoque socialista. Bien, según los socialistas, dividen al capital en dos, capital constante y capital variable. Para ellos, dividen el capital de acuerdo a quién genera valor, ¿no? De acuerdo a quién genera el valor al producto terminado. Por ejemplo, a ver, eh, el precio de una camisa. ¿Cuánto es el precio de una camisa, por ejemplo? A ver, de esta camiseta, por ejemplo, este precio de la camiseta está, está valorizada, el precio final está valorizada en 40 soles. ¿Bien? Es el precio final. Sin embargo, nosotros sabemos que eh, básicamente, pues, una cosa es el precio final y otra muy diferente es, por ejemplo, los costos, ¿no? Entonces, por aquí vamos a poner costos de producción. Los costos de producción, por ejemplo, vendría a ser, a ver, supongamos que esté 22 soles, ¿bien? El costo de elaboración. Pero a esto se tiene que sumar, se le va a sumar, ¿no? En este caso, para que el precio final sea 40 soles, es porque se le está sumando el excedente. En este caso, ¿cuánto es el excedente? O sea, la ganancia, ¿no? La ganancia es, voy a poner aquí excedente, ¿ya? A ver, a ver, la ganancia, ¿cuánto sería? 18 soles, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver, aquí tenemos los costos de producción, que es 22 soles, el excedente, que es 18 soles, y el precio final, que es 40 soles. Para que podamos nosotros ver que el precio final es 40 soles, es porque ha habido un costo de producción, el uso de materiales. Recuerda, por ejemplo, aquí, ¿qué se ha utilizado para producir la camiseta? ¿Qué utilizo? Por ejemplo, telas, ¿no? Tela, por ejemplo, hilos, botones y también algo muy importante, la mano de obra. ¿No? La mano de obra, es decir, la fuerza de trabajo del hombre, ¿cierto? ¿Cuánto se le paga al trabajador por haber utilizado su fuerza laboral? Supongamos 10 soles, 10 soles por cada polo. ¿Bien? Entonces, ustedes dirán, profesora, a ver,
Estamos diciendo que los costos de producción sería la tela, los hilos, los botones, la mano de obra que es 10 soles y todo eso suma 22 soles. Perfecto. Entonces todo eso va a sumar los 22 soles. Y a esto se le va a sumar una ganancia, que en este caso es el valor que va a tener el polo, la camiseta. ¿Qué te dicen los socialistas? Te dice, divide al capital de acuerdo a si crea valor o no. Para los socialistas, lo que ellos buscan entender es cuál de ellos te genera el valor. ¿Por qué esta camiseta cuesta 40 soles? Te dice. Allá. Si solamente se ha transformado una tela, se ha transformado y se le ha dado una forma para convertirse en una camisa. La tela se está trasladando su valor. El hilo también, solamente transfiere su valor. Por eso dice para ellos, el capital constante vendría a ser la máquina, los insumos, los locales. Vendría a ser, ¿por qué? Porque únicamente, ¿qué cosa hace? Transfiere valor, nada más. No crea valor, sino simplemente transfiere su valor. Entonces, aquí los costos de producción vendrían a ser básicamente los insumos, la materia prima. Pero la mano de obra se le ha pagado, mira, ¿cuánto se le paga a la mano de obra? 10 soles, nada más. Pero el excedente, ¿cuánto es? La ganancia, 18 soles. Yo te pregunto, ¿quién le generó el valor al producto, a esta camiseta? ¿Por qué cuesta 40 soles? Si para producir solo necesitaba 22 soles. ¿Quién le dio ese excedente, esa ganancia? ¿Mm? ¿Quién, quién nos dio ese excedente, esa ganancia? ¿Quién le dio? Ah, ya. Muy bien, alguien ya me respondió. ¿Quién le da esa ganancia, ese valor? A ver, vamos chicos, piensen. ¿Quién le crea el valor a las cosas? ¿Por qué este celular cuesta, no? Por ejemplo, 2000 soles. ¿Por qué, a ver, por qué una computadora cuesta 2500 soles? ¿Por qué esta pashmina cuesta 40 soles? ¿Por qué este USB cuesta 5 no, 5 soles no. No sé, pues cuánto, no me acuerdo cuánto me costó, 40 soles, por ejemplo, ¿no? El mercado, ¿no? El consumidor, nosotros le damos el valor. No, no es el mismo vendedor como tal, el que vende el producto, No, el pero que le ya, pone pero el precio. ¿por, por qué el valor se, de alguna manera, aumenta? Por ejemplo, mira, les voy a hacer un ejemplito. Les voy a hacer un ejemplito nada más. La madera se convierte en una mesa. La mesa es hecha de madera, ¿no? ¿Bien? O sea, el arbolito, que era un tronco, se convirtió en una madera y la madera se transformó en una mesa. Pero ¿por qué la mesa cuesta más que la madera y el tronco? ¿Por qué cuesta más? Si al final de Porque cuentas, si al ya final está de hecho. todo, ya, pero al final de todo, la mesa es madera. Por la transformación. Muy bien. Hay una transformación, ¿cierto? Pero No, por ¿quién, eso ya, pero qué factor transforma ello? ¿Qué factor transformó la madera, este recurso natural? El factor trabajo, la mano de obra. Por eso es que los socialistas dicen, ah, ya, el factor trabajo, la fuerza del hombre es fundamental. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo es el que genera valor al producto terminado. Sin embargo, dice, y esto es lo que ahí critica bastante en la escuela socialista, ¿por qué? Porque aún que el factor, la fuerza de trabajo del hombre, la mano de obra del hombre, la mano de obra, que era el que generó el valor, quien era el que transformó el valor, ¿no? La mano de obra.
Sin embargo, dice, ¿no? Sin embargo, lamentablemente no está bien remunerada. No se le, no se le atribuye una remuneración como debe ser. ¿Por qué, profesora? Porque mira, ve, el obrero creó esta camiseta. Sin embargo, ¿cuánto reciben? Una partecita nada más, 10 soles. Pero el excedente, que es la ganancia, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva esa ganancia, ese excedente? Esto le pertenece al obrero, le pertenece al quien creó el valor, le pertenece en este caso al proletariado, dice. Sin embargo, ¿quién se lo lleva ese excedente? ¿No? ¿Quién se lleva ese excedente? La empresa, el burgués, el dueño de la empresa, ¿cierto? Entonces, aquí es donde justamente critica y hablamos de la plusvalía, pues. La plusvalía es el trabajo no remunerado, ¿sí? Bien, la plusvalía es el trabajo no remunerado. Yo voy a ponerlo aquí, por aquí voy a poner la definición de la plusvalía. Bien, es el trabajo no remunerado. Y es por eso que estos 18 soles, estos excedentes en realidad no va a pasar a la mano del, en este caso del obrero, ¿no? Sino que ¿a dónde va? Al burgués, ¿cierto? Este excedente es básicamente el trabajo no remunerado. Entonces, por eso es que según la escuela socialista, ellos consideran que el capital constante vendría a ser las máquinas, los insumos, la materia prima, ¿no? Todos los demás factores, todos los demás elementos, todos los demás recursos, y solo el capital variable vendría a ser justamente la fuerza de trabajo del hombre, que está expresada en su remuneración, que es el salario. Por eso que el factor capital, en este caso el capital variable, el capital que crea valor, vendría a ser la fuerza de trabajo. ¿Bien? Sí, claro, o sea, yo puedo entender Raquel, por ejemplo, Raquel me dice, pero el dueño es el que crea el negocio, técnicamente la ganancia sería su dinero al lado. Claro, es que recuerda que estamos hablando desde el enfoque socialista, ¿no? Es un enfoque, es una doctrina, ¿no? Básicamente, claro, ahí es donde el capitalismo, ¿no? Básicamente van a haber varias doctrinas que se contraponen a esa idea, ¿no? Dicen, no, pero el empresario también, ¿no? El empresario también ha invertido y todo tiene que tener su ganancia. Entonces, hay diferentes opiniones ahí, ¿no? Pero claro, yo te estoy diciendo desde un punto de vista del socialista, ¿no? Del enfoque socialista, que es lo que, para que ustedes puedan entender que ellos clasifican al capital según el quien crea el valor, ¿no? El capital constante y el capital variable. ¿Bien? ¿Listo? Claro, yo les entiendo totalmente, Jordi. Es más, yo también bueno, opino casi lo mismo, ¿no? Pero ahí está. Listo. Bueno, entonces tomen la captura para pasar a la siguiente, al siguiente esquema, porque ya vamos a ir al siguiente esquema donde vamos a ver justamente a, a a los dos enfoques en un esquema de comparativo. ¿Bien? ¿Listo? Listo. Entonces vamos a ir a la siguiente parte. Y aquí, mira, encontramos el esquema, ¿no? Ya de forma resumida, un resumen, aquí encontramos el esquema. Según los neoclásicos, habíamos dicho que clasifica según su rotación, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver el capital productivo y el capital lucrativo. El capital productivo se subdivide en el capital fijo y el capital circulante.
El capital fijo está presente en varios procesos productivos, como por ejemplo maquinarias, herramientas, vehículos, locales, ¿no? Y el capital circulante vendría a ser la materia prima, los insumos, la fuerza de trabajo del hombre, ¿cierto? Ese vendría a ser según el enfoque neoclásico. Pero según el enfoque socialista, que es lo que acabamos de ver, para él clasifica básicamente según la creación del valor, ¿no? Y esto se clasifica en capital constante y variable. Para ellos, el capital constante vendría a ser todo esto: materia prima, insumos, maquinarias, equipos, herramientas, todos los demás. Y solamente el capital variable, el quien crea el valor a las cosas, es en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo para el enfoque socialista es el capital variable. Entonces, ahí es donde ustedes van a ver el esquema y ahora por fin podrán entender, ¿no? Ah, ya, para el enfoque socialista, todos los demás factores vendría a ser el capital constante y solo la fuerza de trabajo del hombre es el capital variable. En cambio, para el enfoque neoclásico, ellos tienen diferentes tipos de clasificación. El productivo, el que está destinado a la producción, que esto se divide en capital fijo y circulante. El fijo es maquinarias, equipos locales que están presentes en varios procesos productivos, y el capital circulante es un solo proceso productivo como la materia prima, el insumo, la fuerza de trabajo. Y bueno, el capital lucrativo que no está destinado a la producción, pero sí te genera ingresos. Bien, entonces ahí está. Todo claro ahí, según el enfoque, bueno, los dos enfoques, neoclásico y socialista, que es lo que pregunta San Marcos principalmente, ¿no? San Marcos solamente se enfocan en esa parte. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Jet? Sí, ¿Sí? Miss. ¿Easy? Sí, Miss. ¿Easy? Sí, Miss. Ay, ay, mi audio, mi oído, digo. Voy a apagar el chat, no sé quién su chat está prendido. Voy a cerrar un ratito. A ver, es de la tutora. Ya, ya estoy cerrando. Listo. Ahora sí. ¿A dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí. Listo. A ver, easy, chicos, easy o, o difficult. A ver, ¿todo claro? Listo. Muy bien. Otros, en este caso, clases de capital. Tenemos el capital comercial, que es el capital generado por la reventa de mercancías, es decir, por ejemplo, en las bodegas. ¿Qué hacen las bodegas? Compran y venden, compran y venden. No producen, sino simplemente su trabajo es brindar un servicio de comprar al por mayor y vender al por menor, ¿cierto? Las bodegas, las farmacias, las ferreterías, ¿no? ¿Qué es lo que te ofrecen? Un servicio, en este caso, servicio comercial, ¿no? Que van a ganar en este caso, por la variación de los precios, tienen una ganancia, ¿no? Entonces, eso vendría a ser justamente el capital comercial, ¿bien? Generado por la reventa de mercancías. El capital bancario está de alguna manera relacionado con las instituciones financieras que se encargan de captar dinero de los agentes superavitarios para luego canalizar y llevar a los agentes deficitarios. ¿Bien? ¿Qué es un agente superavitario? Un agente superavitario es aquella persona que tiene excedente de dinero, recursos, ¿no? En este caso, sobrantes, excedentes. Ese es un agente superavitario, una persona que tiene recursos sobrantes, que tienen guardado dinero dormido, dinero guardado, ya sea pues en su caja fuerte, en su chanchito o debajo en su colchón, dinero que no está ahí utilizado ni para el consumo ni la inversión. ¿Y qué hacen las instituciones financieras, los bancos, ¿no? ¿Qué hacen? Captan, ¿no? Te dicen, hey, ya que tienes ese dinero guardado,
hey, tráelo al banco, guárdalo, deposítalo, ¿no? Abre tu cuenta de ahorros para que puedas guardar tu dinero. Entonces, capta dinero de los agentes superavitarios. ¿Para qué? Para que puedan canalizar y llevar ese dinero a los agentes deficitarios. Los agentes deficitarios son aquellos que necesitan recursos, necesitan liquidez para poder invertir en un negocio o consumir. Hay personas que necesitan dinero, por ejemplo, para comprar un auto, un terreno, para comprar una lavadora, un electrodoméstico en general, o necesitan dinero para invertir. Entonces, el capital bancario es importante porque de alguna manera canaliza ese dinero de los agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios. Entonces, aquí encontramos los bancos, las financieras, las cajas rurales, cajas municipales, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Todos ellos que se consideran dentro del capital bancario. Bien. Eh, por otro lado está el capital industrial. El capital industrial es el capital generado por el incremento de actividades productivas. Básicamente son aquellos que se encargan de producir tecnología, industrias. Encontramos países que pues predominan en lo que es el capital industrial, ¿no? Como por ejemplo China, Estados Unidos, Japón, Alemania. Son países industrializados, países donde justamente crean excedentes de productos, ¿no? En este caso con alto nivel de tecnología. Bien. Y bueno, y el capital financiero, que es la fusión entre el capital bancario y el capital industrial, ¿no? Es una fusión. Aquí encontramos, por ejemplo, mercados especulativos que buscan obtener mayor rentabilidad, inversión en la bolsa, inversiones en mercados de valores, por ejemplo, ¿no? Que tienen un flujo de inversiones, acciones, títulos de valores en general. Entonces, ese es el capital financiero. Es la unión entre el capital bancario y el capital industrial. Bien, hasta ahí todo claro con respecto al capital, chicos. Todo clarito, por ejemplo, ahí, ¿sí? Todo claro con respecto a esa parte. Sí, Miss. Todo claro, ¿Sí? profesor. Miss, Dime. ¿podría volver a repetir o escribir los términos del capital bancario que dijo? De las personas que Sí, tenían bastante dinero y todo eso. claro. Ya, a ver. El término de capital bancario me dice, bancario. Sí, Miss, cuando una persona tenía dinero que le sobraba y que el banco le pedía, tenía un nombre como aficitario, si no me equivoco. Ah, No ya. recuerdo bien. Ya entendí el concepto. Sí, No, Miss. te preocupes. No, claro, les hablé básicamente una introducción a lo que vamos a hablar más adelante, en las siguientes semanas. Vamos a tener un tema donde vamos a hablar todo lo que es el sistema financiero, ¿sí? Y les hablaba del capital bancario, cuál es su función, ¿no? Dentro de lo que es el mercado. Lo que pasa es que el capital bancario, por ejemplo, los bancos, las entidades financieras en general, parte de sus funciones es captar dinero de los agentes superavitarios, ¿sí? Es decir, aquel dinero, hay personas que ahorran su dinero, no utilizan, ¿no? Es un dinero que lo tienen guardado, ¿no? Hay personas que, bueno, tienen excedentes y guardan su dinero, lo tienen guardado, entonces en vez que ese dinero está ahí dormido, entonces los bancos, las instituciones financieras captan dinero, dicen, hey, ahorra, guarda, abre una cuenta de ahorros, deposita tu dinero al banco. ¿Por qué? Porque el banco utiliza esos depósitos para prestar dinero, ¿no? Para prestar, para generar créditos. En este caso, ¿a quiénes? A los agentes deficitarios, a los agentes que necesitan dinero para una inversión, para invertir en una empresa, en un negocio o para consumir, porque hay personas que también quieren dinero para consumir, para comprarse un carro, para comprarse un electrodoméstico. Entonces, esa es la función que tiene el capital, ¿no? Este tipo de capital. Bien, entonces, no te preocupes, eso lo vamos a desarrollar más al detalle en las siguientes semanas cuando llevemos sistema financiero. ¿Sí? Tranquilo. Muy bien. Listo, entonces esa es. Y bueno, este,
Vamos ahora a hablar de la empresa. La empresa, perdón, antes de irme a la empresa me estaba olvidando, el capital humano. Chicos, este término se utiliza mucho en la empresa. Capital humano, ¿no? ¿Qué es el capital humano? El capital humano vendría a ser básicamente, pues, ¿no? Nosotros, la fuerza de trabajo del hombre, que es empleada en la industria, en la empresa, y corresponde a un conjunto de conocimientos, de capacitaciones, de experiencia, ¿no? Que obviamente nosotros brindamos dentro de la empresa. Entonces, esto nos genera de alguna manera competitividad, ¿no? Nos genera una remuneración. ¿Por qué? Porque básicamente es un conjunto de experiencias, de conocimientos, de habilidades duras y blandas que son utilizados en la industria. Entonces, para poder hablar del capital humano, es muy importante hablar de los componentes. ¿Y cuáles son los componentes? Tenemos lo que es la educación, la salud y la experiencia. Un capital humano, ¿no? Es decir, básicamente está compuesto por la educación. Ustedes, por ejemplo, se capacitan. Ustedes ahorita están adquiriendo conocimientos para que puedan de alguna manera incrementar sus conocimientos y así, cuando ustedes ya estén preparados, es decir, cuando ustedes ya terminen su carrera profesional, puedan de alguna manera pues destinar todos sus conocimientos en la producción. Así sea la carrera que tú vayas, ya sea ciencias de la salud, ciencias de la comunicación, por ejemplo, gestión, en fin, cualquier carrera que tú hayas elegido, de alguna manera va a ser muy importante en la producción, porque todos los conocimientos que tú adquieres va a estar destinado para la producción de un bien o de un servicio. Entonces, esto, cuanto más te capacites, cuanto más, evidentemente, pues conocimientos tengas, esto te va a llevar a mejores salarios, ¿no? A obtener mayores ingresos también. La salud es otro componente primordial. Si uno no tiene salud, no va a poder formar parte de la producción, evidentemente. La salud, cuando un trabajador tiene una salud muy buena, pues su productividad, su nivel de eficiencia en la empresa es alto, ¿sí? Y no solamente hablamos de una salud física, sino también de una salud mental, ¿no? Salud física y mental es primordial, es un componente principal para la industria, ¿bien? La experiencia, ¿no? Permite de alguna manera tener una mayor seguridad, ¿no? Dentro de la actividad laboral, ¿no? Tener experiencia, años de experiencia, pues te fortalece también a poder incrementar tu eficiencia en la empresa. Bien, entonces esos son los componentes del capital humano. Por otro lado, ¿cómo podemos invertir en el capital humano? Pues en realidad la inversión del capital humano no solamente depende de ti, como persona, sino también del Estado y también de las empresas, ¿no? El Estado, por ejemplo, invierte bastante en el capital humano. Por ejemplo, las universidades nacionales, ¿no? Las universidades nacionales, el hecho de que te brindan, ¿no? Un acceso a una educación gratuita, básicamente es la formación académica obtenida básicamente gracias al Estado. Bueno, ustedes dirán, profesora, pero claro, pues no, la universidad, si bien es nacional, pero es pagada por todos los tributos de toda una sociedad. La sociedad paga tributos y con esos tributos es utilizada para poder brindarme la educación. Evidentemente eso es cierto. Más adelante, de aquí unas 7 semanas más, vamos a hablar sobre el sistema tributario y el presupuesto público. Y ahí es donde vamos a hablar de que parte de lo que nos ofrece San Marcos, universidades nacionales como la Villarreal, la Callao, en fin, son parte también de los tributos que la sociedad, ¿no? Paga, ¿no? Al Estado. Entonces, es parte de la inversión en el capital humano. También las empresas también capacitan a sus trabajadores, cursos, talleres, ¿no? Que brinda para que obviamente mejoren sus conocimientos, sus capacidades y también sus habilidades blandas, ¿no? ¿Qué más?
también lo que es una inversión propia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están invirtiendo en su capital humano, ¿no? Están invirtiendo ahorita, ¿por qué? Porque están adquiriendo conocimientos que eso van a ser utilizados en el futuro, ¿no? Es una producción. Entonces, todo ello tiene parte que ver con la inversión del capital humano. Bien, ahora sí, comenzamos con la empresa. La empresa es otro factor productivo, ¿sí? Es otro factor productivo muy importante también. La empresa básicamente es considerado un factor moderno, ¿sí? Quien se encarga de combinar eficientemente los factores productivos clásicos. Y yo voy a subrayar esa parte de aquí porque yo quiero que ustedes me respondan lo siguiente. ¿Cuáles son los factores productivos clásicos? Ajá, ¿cuáles son los factores productivos clásicos? Yo no tengo dudas que ustedes me van a responder de manera correcta. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Ajá, muy bien. Yo sabía que ustedes iban a responder correctamente. Yo no dudo de ustedes. Ustedes es un salón, pues, muy participativo. Por eso yo los quiero mucho. Son mis favoritos, ¿cierto? ¿No? Claro. Ahorita mis pollitos, dice. Claro, este es mi salón pollito, ¿sí o no? ¿No? Mi salón es pollitos. Muy bien. Naturaleza, trabajo y capital, ¿cierto? Mi naturaleza, trabajo y capital son los factores clásicos. Entonces, la empresa es la unidad económica quien se encarga de combinar eficientemente esos factores productivos clásicos. Por ejemplo, la empresa Gloria. La empresa Gloria combina estos factores, ¿no? Utiliza, por ejemplo, leche que son obtenidas de los ganaderos de Cajamarca, los ganaderos de Arequipa, eh, recogen leche, ¿no? Recurso natural. También utiliza trabajadores, ¿no? Dentro de la empresa Gloria hay cientos de trabajadores, es decir, la fuerza de trabajo del hombre empleada en la empresa Gloria, y también maquinarias, locales, ¿no? Dinero, que es parte del capital, ¿no? Entonces, básicamente de los factores productivos clásicos. ¿Para qué? Para generar bienes y servicios. Hemos dicho que el factor moderno es la empresa. ¿Recuerden? Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos la naturaleza, tenemos el trabajo, tenemos, escribí mal, trabajo, ¿sí? Tenemos el capital, tenemos, por ejemplo, la empresa, tenemos el Estado, ¿bien? Listo. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Los tres primeros, aquí, los tres primeritos, ya están. Los tres primeros vendría a ser el factor, bueno, en este caso son factores clásicos, ¿cierto? ¿Por qué son clásicos? Ya se olvidaron ya. Vamos, vamos. Son estudiadas por Adam Smith. Muy bien, muy bien. Son estudiados por el papi, ¿no? El papi de la economía. Y la empresa y el Estado son modernos, ¿sí? Modernos. Bien, muy bien. Sí, son estudiados por el papi, dice. Claro, y modernos, por eso se dice que es un factor moderno. El Estado y la empresa son factores modernos. En este caso, la empresa es considerado organizador, porque ya les he dicho, organiza eficientemente los factores productivos, ¿bien? Y su retribución. ¿Cuál es la retribución del factor capital? Perdón, capital, ¿qué hablo? Empresa. Es ganancias, utilidades o beneficios. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está el papi, por ejemplo, ya le han puesto su fotito por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces,
vamos a ver justamente que aquí están las ganancias, utilidades o beneficios, que es la retribución que percibe el factor empresa. Muy bien, voy a borrar esta parte. Listo. Y vamos a continuar. Bueno, la empresa tiene características, tiene tres fines, pero también tiene responsabilidades. El fin económico de la empresa. ¿Cuál es el fin económico? Generar bienes y servicios. ¿Cuál es el fin económico de la empresa Gloria? Producir yogur, producir leche, producir, por ejemplo, mantequilla Gloria, ¿no? Panetones Gloria, o sea, bienes, ¿no? El fin económico de la empresa Gloria es producir bienes. El fin económico de la empresa Aula 20 es brindarte un servicio educativo, universitario. Entonces, ¿cuál es el fin económico de las empresas? Generar bienes y servicios. Fin mercantil, todo lo que se produce, todo lo que se elabora, que sea trasladado, llevado ¿hacia dónde? Hacia los mercados, ¿cierto? Entonces, el fin mercantil dispone el traslado de los productos hacia los mercados, que sea comercializado, que sea negociado, que sea vendido, ¿no? Que sea de alguna manera intercambiado en el mercado. ¿Bien? Y el fin lucrativo, lucrar, ganar, generar ganancias, beneficios, utilidades. Es decir, el fin lucrativo es buscar maximizar las ganancias. Ese es el fin lucrativo. ¿Bien? Entonces son los tres fines. Si te preguntan, ¿cuál es el fin mercantil? Producir para el mercado. ¿Sí? Intercambiar, vender. Fin lucrativo, ganar. Fin económico, generar bienes y servicios. ¿Ok? Ese es el fin de la empresa. Vamos con las responsabilidades. La empresa tiene responsabilidades sociales y responsabilidades económicas. Una responsabilidad social es generar de alguna manera, pues, eh, bienes que no causen peligro en su consumo o su uso, ¿no? Es decir, tener una responsabilidad social conlleva a la empresa producir bienes y servicios que no afecten a la sociedad. ¿Bien? También es brindar ayuda a lugares donde se produce, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad social de una empresa es contribuir con el desarrollo de la sociedad. Por eso encontramos empresas que ayudan a ciertos sectores, a ciertos lugares donde generalmente pues hay pobreza, ¿no? Donde se necesita, ¿no? Por ejemplo, a través de donaciones, bien, apoyo económico. Entonces, esa es una responsabilidad social que tiene la empresa también. Y la responsabilidad económica es que obviamente tiene que retribuir a todos los factores productivos que participaron en la producción. Es decir, retribuye económicamente generando trabajo y generando ingresos a todos sus trabajadores. Bien, esa es parte de su responsabilidad económica. Hasta ahí, todo claro, chicos, con respecto a las responsabilidades y los fines que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Todo easy? ¿Easy? Yes, miss. Yes, muy bien. Hay que Tubuchi. practicar. Asu, asu. Muy bien, muy bien. Están practicando su inglés. Claro, aquí no solo aprendemos economía, sino también aprendemos inglés. Muy bien. Practicamos nuestro verbo to be. Muy bien. Listo, chicos. Aquí. All right. Asu, muy bien. Ahí está su. De algo sirve el himno o el británico, ¿no? Están ahí practicando. Muy bien, vamos aquí. Vamos a ver ahora la clasificación, las clases de empresa. Para ello, vamos a hablar según su propietario. Se clasifica en empresa privada, empresa pública y empresa mixta. La empresa privada es cuando la propiedad es de particulares. Es decir, generalmente estas empresas privadas, su fin es lucrativo.
¿sí? Su fin es lucrativo. ¿A qué se refiere con que su fin es lucrativo? Las empresas privadas, ¿no? Generalmente su fin es obtener ganancias, beneficios, ¿sí? Ese es generalmente, ¿no? Su fin de una empresa privada es obtener ganancias. Por eso dice, busca maximizar sus ventas, obtener ganancias. Por ejemplo, Alicor, por ejemplo, la empresa Gloria, AG Group, ¿no? La empresa Aula 20, en fin, ¿no? Entonces son empresas privadas. Bien, en cambio la empresa pública es una empresa donde es gestionada, administrada por el Estado. Su fin no es lucrar, ¿sí? Su fin no es lucrar, su fin no es lucrar, sino alcanzar el bienestar general. Es decir, que toda la sociedad pueda de alguna manera disfrutar, satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, la empresa pública es gestionada por el Estado y su fin no es lucrativo, sino alcanzar el bienestar de toda la sociedad. Bien, por ejemplo, la empresa Sedapal. Su fin no es lucrar, sino su fin es que todos podamos tener acceso a este servicio. Bueno, usted era profesora, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo te digo lo que dice la teoría, ¿sí o no? No, eso es lo que la teoría dice, ¿no? Su fin no es lucrar, sino alcanzar el bienestar, la satisfacción de todas las necesidades de la sociedad. ¿Bien? Entonces, es lo que te dice la empresa pública. Y la empresa mixta es cuando ya hablamos de una propiedad tanto del Estado, pero también de particulares. Es decir, tanto es inversionistas privados como también del Estado, ¿no? Entonces es mixta. Ahora, para que se pueda determinar mixta, como mínimo, una de las partes debe tener el 20%, ¿sí? El 20%. Es decir, por ejemplo, si, si el inversionista privado tiene el 40% y el Estado maneja el 60%, ¿se llamará una empresa mixta? Sí. Así, si el inversionista privado tiene el 40% y el Estado el 60%, se llama empresa mixta. Pero ¿qué pasa si eh, la empresa privada tiene el 90, bueno, perdón, el inversionista privado tiene el 90% y el Estado solo tiene el 10%? Yo te pregunto, ¿se llamará empresa mixta? ¿Qué dices? ¿Se determinará una empresa mixta si el inversionista privado maneja el 90% y el Estado maneja el 10%? ¿Se llamará empresa mixta? No. No se puede, en esa situación no se llama empresa mixta. ¿Por qué, profesora? Porque el mínimo es el 20%. Mínimo, ¿sí? El 20%. Entonces ahí se llama empresa privada, porque ¿quién maneja la mayoría? La inversionista privada. Entonces por eso sería una empresa privada en ese ejemplo, ¿sí? Recuerden que por lo mínimo tiene que tener el 20%. Ejemplos, bueno, tenemos empresas de hortalizas, EIRL, en nuestro país, que hay inversiones particulares, inversionistas privados, pero también el Estado contribuye con la exportación de hortalizas al mercado europeo. Bien, a nivel internacional está el Banco Credit Corp, el banco argentino, que tiene parte lo maneja el Estado, pero también inversionistas privados. Entonces, vendríamos a ser, bueno, un par de ejemplos de lo que es la empresa mixta. Bien, ahora, según su tamaño encontramos, por ejemplo, a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la gran empresa. Bien, ahora, para poder clasificar según su tamaño, es muy importante hablar de las unidades impositivas tributarias. ¿Qué vendría a ser una UIT?
La UIT es utilizada principalmente para clasificar a las empresas, pero también la UIT es utilizada como una unidad de medida para poder sancionar a las empresas según su tamaño, ¿no? Ante alguna, por ejemplo, si una empresa al ser regulada no cumple con los lineamientos normativos, entonces se sanciona. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, casos donde se han sancionado a las empresas por alguna falta, ¿no? O una acción por medio de los organismos reguladores, por ejemplo, ¿no? Se encargan de sancionar. Indecopi ha sancionado a muchas empresas, ¿no? Entre grandes, medianas o pequeñas, sanciona. Por ejemplo, las fiscalizaciones a las empresas también se sancionan con UIT, multas, ¿no? Personas naturales y jurídicas se sancionan con la UIT. Entonces, la UIT es una unidad impositiva tributaria que se utiliza para sancionar, pero en este caso también para clasificar según el tamaño de las empresas. ¿Cuánto es el valor de la UIT para el año 2024? Y ojo, repito, para este año es de 5.150 soles. Bien, cada año va aumentando, ¿sí? Así que siempre tener en cuenta esta información, siempre se tiene que actualizar la información. Recuerda que en cada año siempre se va incrementando su valor. Para este año es de 5.150 soles. Bien, entonces, ¿para qué me sirve esto? Para clasificar según su tamaño. Vamos aquí, vamos a comenzar. Una microempresa. Una microempresa tiene de 1 a 10 trabajadores. Como máximo, ¿sí? Como máximo. Bien. Ahora, eh, ahí está, como máximo. Entonces, si acá vamos a, de alguna manera, por ejemplo, esta microempresa, vamos a ver cuántos son sus ventas anuales. Te dice que las ventas anuales de una microempresa, como máximo, ojo con esto, ¿ah? Como máximo llegan a ser 150 UITs, como máximo. O sea, las ventas de una microempresa, sus ventas anuales. O sea, ¿a qué se refiere con ventas anuales? Las ventas en un periodo de un año, ¿cuántos son en términos monetarios? Bien, por ejemplo, una bodega, ¿no? O una tienda que produce polos, ¿no? Por ejemplo, politos, si es una microempresa chiquitita, cada polito tiene un precio, un valor. Si multiplicamos la producción por el precio, ¿cuántos son sus ventas, no? Sus ventas en un año. Entonces, como máximo, una microempresa, bien, es de 150 UITs. Una pequeña empresa es mayor a 150, pero hasta 1.700 UITs. Una mediana empresa es mayor a 1.700 UITs y hasta 2.300 UITs. Y una gran empresa, pues va a ser mayor a 2.300 UITs. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué me sirve esa información que usted ha resaltado? Bueno, me sirve para poder determinar en términos monetarios. Por ejemplo, si yo multiplico cuánto es el máximo que puede llegar a tener una venta anual una microempresa, es 150 multiplicado por el valor de la UIT de ese año. ¿Cuánto es el valor de la UIT para el año 2024? Es 5.150. Si yo multiplico este valor, por ejemplo, ¿cuánto me da? En términos monetarios, ojo con esto, en términos monetarios me va a dar esta de acá. 772.500 soles. O sea, sus ventas anuales de una microempresa es hasta máximo 772.500 soles anuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esta empresa, sus ventas anuales superan este monto? ¿Qué pasa si superan el monto máximo?
de 772.500 soles. ¿Seguirá siendo una microempresa? ¿Qué Ya la dices? suben a pequeña empresa. Claro, se llamaría pequeña empresa. Muy bien. Por ahí me preguntan por interno, me dicen, ¿en cuánto aumenta la UIT? En realidad, chicos, no es un aumento progresivo de una cantidad fija, en realidad, ¿sí? Eso va a depender de muchos factores. A veces nos dicen, bueno, el año pasado, por ejemplo, subió en más de 200 soles, ¿no? Pero siempre va subiendo así. O sea, no es un monto fijo en realidad. Bien, listo. Aumenta porque evidentemente, pues, el nivel de producción de un país va aumentando, ¿no? Va aumentando y también su valor, también el precio, varían, en fin, hay muchos factores por los que van aumentando de un año a otro, ¿no? Bien, bueno, entonces, eso es en el caso de una microempresa. Hemos dicho que si el monto supera, ya no sería una microempresa, sino una pequeña empresa. Entonces, para ver cuánto es el valor máximo de una pequeña empresa, multiplicas 1.700 por el valor de la UIT. ¿Cuánto es el valor de la UIT? 5.150. Listo. Si tú multiplicas este valor, bien, te va a dar este monto. Ahí está. 8.755.000 soles. Es la venta máxima que puede llegar a tener una pequeña empresa, como máximo. Profesora, ¿y qué pasa si supera ese monto? Deja de ser una pequeña empresa y se convierte en una mediana empresa. Bien, entonces, una mediana empresa como máximo llega a 2.300 UITs. Entonces vamos aquí a multiplicar los 2.300 UITs, bueno, en este caso multiplicado por el valor de la UIT, que es 5.150. ¿Cuánto te da este monto? Te va a dar 11.845.000 soles que una mediana empresa como máximo debe tener. 11.845.000 soles. ¿Bien? Profesora, ¿y qué pasa si supera ese monto? Bueno, si supera ese monto, ¿no? Ya no sería una mediana empresa, sino sería una gran empresa. Y una gran empresa es mayor a 2.300 UITs, o sea, mayor al monto máximo de una mediana empresa, ¿no? Entonces, básicamente sería mayor a este monto. ¿Listo? Eso es una gran empresa. Bien, me estaba preguntando por el número de trabajadores, ¿cierto? Bien, en el caso de los trabajadores, bueno, el número de trabajadores es de 10 a 100 trabajadores, bien, bien, como máximo, y de aquí es de 100 a 200 trabajadores como máximo, y aquí más de 200 trabajadores. Bien, listo. Ahora, este, ustedes dirán, chicos, a ver, les hago la pregunta, ¿no? Ustedes dirán, profesora, ¿y cuál de ellas es lo que más abunda en nuestro país? ¿No? ¿Qué empresas abundan? Ustedes dirán, profesora, abundan seguro las grandes empresas. Es lo que abunda, ¿cierto? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Lamentablemente, no hay muchas grandes empresas ni medianas empresas. Lo que más abunda en nuestro país son las MIPES. ¿Y qué son las MIPES? La MIPES es la fusión de dos nombrecitos, en este caso es una manera de llamar a las micro y pequeña empresa, ¿sí? Las MIPES son las micro y pequeñas empresas.
Esas son las MIPES, micro y pequeñas empresas. Son empresas que generan mayor número de puestos laborales, ¿sí? Porque como son abundantes, los chicos constituyen más del 97, perdón, 97% de todas las empresas en nuestro país, ¿sí? Constituyen del más del 97% de todas las empresas que hay en el país. ¡Wow! O sea, 97, sí. Mayor número de puestos laborales. Profesora, pero las MIPES apenas están entre 10 a 100 trabajadores, ¿no? Claro, sí. Son pequeñas, pero constituyen más del 97% de todas las empresas de nuestro país. Y las medianas y grandes empresas son pocas en realidad, ¿no? Pocas. Eh, ¿Qué más? Bueno, lamentablemente, si bien las MIPES constituyen la mayoría de empresas en nuestro país, la mayoría de las MIPES están en la informalidad. Eso también es otro problema, ¿no? La mayoría de ellas se encuentran en la informalidad, ¿sí? Eso también es otro problema también, ¿sí? Lamentablemente. Y bueno, las grandes empresas es las que utilizan mayor factor capital, mayor maquinaria, equipos, ¿no? Utilizan bastante lo que es el factor capital, ¿no? Tecnología, ¿no? Mayor tecnología, ¿sí? Son empresas, pues en su mayoría industriales, ¿no? Industrializadas. Utilizan bastante lo que es la tecnología. Muy bien, chicos, hasta ahí todo claro con respecto a esta parte, ¿sí? Yes, Miss. Uy, muy bien. Ok, chévere, genial. Vamos ahora a borrar, voy a borrar esta parte. Han tomado foto, ¿no? Captura. Sí, ¿no? Listo. Bueno, han tomado captura. Voy a borrar. Listo. Ahora vamos según su aspecto jurídico, que este sí es un poquito más, digamos, en cierta forma, ¿no? Un poquito más eh, complejo, pero sí es importante también hablar de ellos, ¿no? Bien. A ver. Ya, voy a compartir. Listo, vamos aquí. Según su aspecto jurídico, vamos a hablar de lo siguiente. Pero antes de hablar de esto, quiero explicar esta partecita de aquí. Quiero explicar justamente qué es una empresa individual y qué es una empresa societaria. Bien, esta parte de aquí es lo que voy a explicar en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa individual y una empresa societaria? Bueno, la empresa individual es cuando evidentemente el dueño de la empresa, el que maneja la empresa, es una sola persona. ¿Bien? Es una sola persona quien controla todo la gestión de la empresa. ¿Bien? Y además es la única que aporta capital. ¿Bien? En cambio, una empresa societaria es una empresa donde hay un contrato, un acuerdo en donde ya más de dos personas, ¿no? Se comprometen a desarrollar una actividad económica, ¿no? En este caso, son llamados socios y estos socios aportan capital, bienes, ¿no? En este caso, aportan dinero, ¿bien? Entonces, eso es una empresa societaria, ¿bien? Entonces, para hablar de una empresa societaria, hay lo que se llama la Ley General de Sociedades y también hay empresas que son individuales. Entonces, según su aspecto jurídico, vamos a hablar que conforman personas jurídicas. Recuerden que persona jurídica estamos hablando de empresas, que es la constitución de una empresa. ¿Bien? Entonces, para constituir una empresa, en este caso una persona jurídica, ¿bien? Se tiene que dar una escritura pública
para poder obtener el RUC. ¿Qué es el RUC? Registro Único del Contribuyente. Bien. Y además estar inscrita en los registros públicos. Bien, esos son los dos requisitos para la constitución de una persona jurídica, es decir, de una empresa. Bien, ahora, con respecto al decreto ley 2162.1, hay lo que se llama la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, la EIRL. La EIRL es cuando hay un solo propietario y la responsabilidad es limitada. Es decir, la empresa cuenta con patrimonio propio. O sea, hay un solo dueño y es el único que aporta capital. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, esa es una empresa individual de responsabilidad limitada. Profesora, ¿y cuál es la diferencia entre una empresa, una persona natural con negocio y una persona jurídica de individual responsabilidad limitada? Si ambos solo hay un dueño. La diferencia es que cuando tú separas lo que es tu persona natural con la jurídica, de alguna manera también estás separando las responsabilidades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la empresa individual de responsabilidad limitada tiene deudas y no llega a pagar sus deudas? El embargo va a ser para todos los bienes que han sido adquiridos a nombre de la empresa, mas no afecta tus ingresos propios. Es decir, por ejemplo, yo tengo una empresa, supongamos una empresa de responsabilidad perdón, una empresa individual de responsabilidad limitada. Yo tengo mi empresa se llama Angeli EIRL, por ejemplo. Bien, si yo tengo una deuda y mi empresa no llega a pagar la deuda, la entidad financiera puede embargar los recursos de mi empresa, pero puede tocar los recursos privados, o sea, lo que yo tengo, mi carro, mi casa, ¿podrá tocar? No, no puede embargar. ¿Por qué? Porque esos son recursos de Angeli, de la persona natural, Angeli, pero no de la persona jurídica, es decir, de la empresa. Por eso se dice que la responsabilidad es limitada. ¿Me dejó entender? Bien. Entonces la empresa cuenta con patrimonio propio. Eso es una empresa individual de responsabilidad ilimitada, donde solo hay un dueño. Bien. En cambio, en el caso de la Ley General de Sociedades, ya hablamos de sociedades mercantiles, donde hay más de dos dueños, ¿no? Entonces aquí hablamos de sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde la denominación es SRL, donde los socios son participacionistas, es decir, todos participan, bien, de manera equitativa. Los socios aportan dinero o bienes, bien, y el número de socios en una sociedad comercial de responsabilidad limitada es de 2 a 20 socios como máximo. ¿Sí? Por ejemplo, DirecTV, ¿no? Perú SRL, ¿no? Básicamente hay un socios limitados. La cantidad de socios es limitada. En cambio, una sociedad colectiva, la denominación es el nombre de la empresa más la S.C, sociedad colectiva. ¿Bien? Los socios son colectivos, es decir, su responsabilidad es ilimitada y solidaria. El capital es dinero o bien industrial. Por ejemplo, un grupo de contadores, por ejemplo, a ver, generalmente son aquellos que realizan un mismo oficio, ¿no? Por ejemplo, amigos de la universidad que terminaron su carrera en contabilidad y ellos dicen, hey, vamos a alquilar un piso, ¿no? Un piso donde hay varios, por ejemplo, varias oficinas. Alquilamos un piso, ponemos, por ejemplo, contadores públicos, SEC, ¿no? Es decir, sociedad colectiva, pero cada uno maneja su responsabilidad ilimitada, o sea, cada uno maneja su servicio con sus clientes. Entonces, cada contador tiene su oficina y ellos manejan su responsabilidad de forma ilimitada y solidaria. Bien, el número también es limitado de socios, mínimo 2 y es ilimitado, ¿no? Por lo general siempre son pocos, por lo general, ¿no? Por ejemplo, los abogados, contadores, siempre se agrupan
en cantidades limitadas. ¿Bien? Bien. Por el otro lado bien, tenemos a lo que es sociedad en comandita. La sociedad en comandita, la denominación es el nombre de la empresa. Aquí, mira, por ejemplo, frutas tropicales, SNN, o sea, sociedad en comandita. Bien. Aquí hay un socio colectivo y un socio comandatario. ¿Qué es un socio colectivo y comandatario? Es decir, hay dos tipos de socio. En esta sociedad en comandita hay dos tipos de socio. Uno aporta solo dinero y el otro aporta trabajo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo y una amiga quiero hacerme una sociedad? Mi amiga es veterinaria, ¿sí? Ella estudió veterinaria. Entonces, mi amiga quiere poner una empresa, ¿no? Una empresa, en este caso una veterinaria, ¿sí? Pero ella quiere brindar el trabajo, o sea, ella tiene el conocimiento, ¿no? Pero no tiene el dinero. Entonces yo le digo, hey, vamos a hacer una sociedad en comandita. Yo aporto solo dinero y tú aportas tus conocimientos, tu trabajo. Entonces estamos formando una sociedad en comandita. El dinero, el quien aporta el dinero se llama socio comandatario y el que aporta trabajo se llama socio colectivo, ¿sí? Hay dos tipos de socio. Sociedad en comandita hay dos tipos de socio, un socio comandatario y un socio colectivo. Bien, el socio comandatario, el que aporta dinero, tiene una responsabilidad limitada, o sea, solamente aporta dinero, él no tiene problemas, porque quien lo maneja, quien lo gestiona, quien lo administra es el socio colectivo, quien tiene una responsabilidad ilimitada, es quien se encarga de la administración, de la gestión de la empresa. ¿Me dejo entender? Si hay algún problema, por ejemplo, no sé, pues un problema quizás de mala gestión, una queja eh, en la empresa, ¿no? Em, una situación muy engorrosa dentro de la empresa, quien asume la responsabilidad es el socio colectivo. ¿Por qué? Porque el socio colectivo es el que tenía la responsabilidad ilimitada, es la que se encargaba de gestionar, porque es la que brinda el trabajo, la administración, ¿sí? Entonces, el quien asume ello es el socio colectivo. Por ejemplo, en el caso de una veterinaria, ¿qué pasa si un animalito muere por negligencia, ¿no? Del médico. Entonces, quien asumiría en este caso sería el socio colectivo. ¿Bien? El socio comandatario no, porque su responsabilidad es ilimitada. ¿Bien? Es el que solo aportaba dinero. Número de socios, mínimo uno de cada uno. Mínimo uno de cada uno, para que sea sociedad en comandita. Sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL, ¿no? Aquí la denominación, el nombre de la empresa y la SRL, los socios son participacionistas, la responsabilidad es limitada, el capital social se divide en participaciones iguales, acumulables, indivisibles. Cada socio tiene que participar de manera equitativa. Si, por ejemplo, hay 4 socios y se necesita una inversión de 40.000 soles, cada socio tiene que abonar 10.000 soles. Ese es su aporte, ¿no? Tienen que ser iguales, participaciones iguales, trabajo igual. Número de socios, mínimo 2 socios y máximo 20 socios, para que sea una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Sociedad anónima. Sociedad anónima hay, en este caso, eh, SA, que es el nombre, los socios son accionistas, la responsabilidad es limitada, el capital social se divide en dinero o bienes, están expresados en acciones, y bueno, hay dos tipos de sociedad. Tenemos la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Pero antes de ir a las formas especiales de sociedad anónima, quiero explicar la jerarquía, ¿no? En el caso de la jerarquía o la estructura de jerarquía de la sociedad anónima está la Junta General, que es el órgano máximo de la sociedad, bien, es el órgano supremo de la sociedad. Está el directorio, que es el órgano de gestión y dirección de la sociedad, y este directorio son elegidos por la Junta General de Accionistas, bien.
Y luego del directorio está la gerencia general, ¿no? La gerencia general, que es el órgano ejecutivo de la sociedad, y el gerente general es elegido por la junta general o por el directorio. Bien, había mencionado que hay dos tipos de sociedades, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima cerrada, ellos no pueden negociar en el mercado de valores. Es decir, ellos no venden sus acciones en un mercado de valores. ¿Por qué? Porque como es una sociedad cerrada, hay un mínimo y un máximo de socios. Mínimo 2 socios, máximo 20 socios. Ellos no están inscritos en el registro público del mercado de valores. Por eso que la sociedad anónima cerrada no negocia acciones en el mercado de valores. Los que sí van a negociar sus acciones en el mercado de valores es la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta, ellas sí están inscritas en los registros públicos del mercado de valores. Ellos realizan la oferta primaria de acciones, tienen más de 750 accionistas, ¿bien? Y más del 35% del capital pertenece a más de 175 accionistas, ¿bien? Entonces se puede negociar, operar en la bolsa de valores, sus acciones se negocian ahí, hay una venta y compra, y eso lo vamos a ahondar más cuando hablemos del sistema financiero. Cuando hablemos del tema del sistema financiero, ahí vamos a ahondar más a qué se refiere con títulos de valores, a qué se refiere con acciones y bonos. Lo que quiero que quede claro es que la sociedad anónima abierta es la única que puede negociar, es la única sociedad que negocia sus acciones, sus títulos de valores en un mercado de valores. Nada más. Y esta sociedad está supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Sí? ¿Qué es la SMV? Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Bien? Listo. Y aquí termina la clase del día de hoy. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta, pregunta con respecto a esta parte? Bien, entonces vamos rápidamente a poder de alguna manera, pues, las claves, ¿sí? Vamos. La primera pregunta dice, el capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria, instalaciones, cualquier género o colaboración con otros factores. Principalmente, te dice, ¿no? Principalmente el trabajo se destina a la creación de bienes de consumo. Esa la clave aquí sería básicamente al conjunto de bienes materiales usados como medio de producción. ¿Bien? Dice, los peruanos hemos visto con preocupación una pugna entre los poderes ejecutivo y legislativo. Ambos lados han cometido errores que llevaron a una situación de inestabilidad política que no favorece las inversiones y el crecimiento. Ante una mayor inestabilidad política, ¿qué puede reflejar en el país? Que se reduzcan las inversiones, ¿sí o no? ¿No? Claro, ¿no? Bien, que se reduzca las inversiones. Ah, ¿en qué habla de crecimiento, madurez de Eso va a ser en el emprendimiento, ¿no? Que eso se vio en introductorio, ¿sí? Introductorio. Sí, yo les voy a pasar los materiales, el PDF y también bueno, les voy a pasar las claves también, ¿ya? Porque ya no hemos pasado el tiempo. Bien, les voy a pasar las claves de este material y también les voy a pasar el PDF, el PPT. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien chicos, entonces nos quedamos aquí. Ahora, si tienen alguna duda con respecto a las claves del material, me lo hacen llegar. Yo les puedo, la próxima semana, en los primeros 5 minutos, responder alguna duda, ¿sí? Por ahí, que ustedes puedan tener. Bien chicos, entonces me despido. Que tengan un hermoso día.
Bien, cuídense bastante, les dejo para que tengan su receso. ¿Está bien? Que Gracias, tengan un Miss. buen día. Chao, chao. Gracias por la clase. Y gracias a ustedes, chicos. Cuídense.